mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir: echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Acerca de qué es un algoritmo, pasaremos a crear nuestro primer programa. El algoritmo que implementaré es el que a partir de dos datos ingresados por teclado me encuentre el dato mayor y el dato menor. Aquí tengo el algoritmo. Como entrada tenemos dos datos, A y B, proceso las fórmulas para obtener mayor y menor, y como salida
que nos muestre cuál es el mayor y el menor. Procedemos a abrir el emulador, nos vamos al menú programa, en este caso B, con F3 presionamos para ingresar o asignar el nombre my main. Ahora, como todo algoritmo tiene entrada, proceso y salida, tenemos también diferentes formas de ingresar datos a la calculadora. Para nuestro algoritmo vamos a tratar de que sea lo más cercano a lo que nos muestra el algoritmo. Ahí nos indica que primer dato y es A. Entonces, que nos muestre qué es lo que vamos a almacenar. Para que nos muestre mensajes siempre entre comillas. Primer dato. Ahora, ese dato lo debo almacenar en la variable A. Presiono Shift Bar F4, que es el símbolo de interrogación, seguido de la flecha de asignación de variable para almacenar a mi variable A. He finalizado esa primera sentencia, que sería que me muestre el mensaje y lo almacené en la variable A. Seguido debe estar de dos puntos o la tecla X, que es el retorno de carro. Ahí tenemos el retorno de carro. Ahora continuamos con la segunda instrucción, que sería mensaje segundo dato, cierro comillas, F4, la flecha de asignación y la variable a la cual quiero almacenar el dato, a la variable B. Ahora pasamos a implementar el proceso. Como es en valor absoluto y si no supiera dónde se encuentra la sentencia para calcular el valor absoluto, entonces presiono Shift Catálogo y ahí encontraré todas las sentencias. Para el valor absoluto es la sentencia ABS, valor absoluto de A más B, más nuevamente Shift 4 y ABS, que es el valor absoluto de A menos B. Esto debe estar entre paréntesis porque debo dividir todo esto entre 2 y lo debo almacenar a mi variable C. Ahora paso a realizar lo mismo. Paréntesis, catálogo, la sentencia ABS, entre paréntesis A más B, cierro paréntesis, menos Shift 4 o catálogo, busco la sentencia ABS, paréntesis A menos B, cierro paréntesis, divido entre 2 y lo almaceno a mi variable de Enter. Ahora procederé a correr el programa. Primer dato 25, segundo dato 36, 25 y nada más. ¿Por qué? Porque después de calculado el primer valor, que sería C, debo asignarle el símbolo que muestra resultados y datos, que sería este triángulo. Ahí está. Y para el otro lo propio. F5. Ahora salgo del programa, vuelvo a ejecutar. Primer dato 55, segundo dato 36, 55 y 36. Ahora me falta colocar un mensaje. Entonces, antes de que calcule el mayor de los dos datos, entre comillas colocaré mayor y retorno de carro. Después lo propio para el menor, menor, comillas, retorno de carro, y salgo del programa y procedo a ejecutar o hacer correr el programa. Primer dato 55, segundo dato 55.1,
mayor 55.1 menor 55. Ahora también puedo colocarle antes del mensaje mayor shift bars F6 y F1, nuevamente F1 para borrar texto, CLR text, que significaría borrar texto o clear text. Salgo del programa y vuelvo a correr. Primer dato 45, segundo dato 36, mayor 45 menor 36, con lo cual ya habríamos implementado nuestro algoritmo de cálculo del dato mayor y menor de dos elementos ingresados por teclado. Ahora, siempre va a haber más de un algoritmo para una misma tarea. Aquí es de una forma sencilla, sin utilizar estructuras de selección. Ahora, si el programa ingreso dos valores iguales, debería mostrarme un valor que indique que ambos son iguales y no que ambos son mayores o ambos son menores. Por ejemplo, ingresaré 55 para el primer dato y 55 para el segundo dato. Mayor es 55, menor 55. Ahora pasaré a crear un nuevo programa. Men ya va a ser 1. También debo ingresar dos datos. Entonces mensaje primer dato. Luego fecha de asignación y a mi variable A. Seguido de segundo dato. Segundo dato lo asigno a mi variable B. Ahora, para este algoritmo implementaré con estructuras de selección múltiple. ¿A qué me refiero? A la estructura if, then, else e if-end. Entonces pregunto, si mi valor ingresado en la variable A es mayor a B, ¿esto qué implica? Que mi valor A es mayor. Entonces, por ese camino, que me muestre el mensaje de mayor A. Y aquí debo colocar. Ahora, si no fuera eso correcto, o si la condición no se cumpliría que A es mayor que B, entonces por el camino de falso o por el camino opuesto me pregunto nuevamente if si B ya también es mayor que A. ¿Qué pasaría si esto se cumple? Entonces me mostraría que el mayor es B. Está correcto. Y debo mostrar el valor B. Si ni A mayor que B, ni B mayor que A se cumpliría, si no se cumplirían ambas condiciones, ¿eso qué implicaría? Que ambos son iguales. Entonces, por falso, diría que son iguales. Y muestro el mensaje son iguales, nada más. Y finalizo. Este programa me muestra el mayor de dos datos y también si es que serían iguales. A ver, vamos a correr nuestro programa. Primer dato, 41.
Segundo dato, 36. Yo sé que el primer dato es el mayor, pero eso debe mostrarme el programa. Mayor 41 y finaliza. Ahora ingresaré dos datos iguales y me muestra que son iguales. Este programa solamente me muestra el mayor y si son iguales. Con esto ya habríamos implementado dos programas de diferente manera o con diferentes algoritmos. Una pendiente mediante un algoritmo que se muestra a continuación en el siguiente video. Uno de los cálculos básicos que se realizan en topografía es la obtención de pendientes. Para obtener este valor, definiremos dos puntos en el área de trabajo, siendo la pendiente el grado de inclinación del terreno. Este dato sirve para innumerable cantidad de labores topográficas. Por ejemplo, en canales, carreteras, obras de saneamiento, entre otras. Para este ejemplo, ambos puntos tienen cotas conocidas. Entre uno y otro hay 70 metros de distancia horizontal. Con estos datos calcularemos la pendiente, para lo cual emplearemos esta fórmula. Procederemos a reemplazar los valores. Pendiente es igual a diferencia de alturas, que se obtiene simplemente restando las cotas de nuestros puntos. Entre nuestra distancia horizontal multiplicado por 100, nuestro resultado es... Ahora, como ya tenemos el algoritmo en esta imagen, podemos apreciar que los datos de entrada o los inputs son el punto 1, el punto 2 y la distancia horizontal. ¿Cuál es el proceso? El cálculo de la pendiente. Ahí tenemos que ese proceso para hallar la pendiente no es más que la diferencia de alturas dividido entre la distancia horizontal multiplicado por 100, lo cual para este ejemplo obtenemos 35.14, que llegaría a ser el output o salida de nuestro algoritmo. Ahora procederemos a la codificación de este algoritmo. Nos vamos al menú programa y le damos nombre. Pendiente. Nuestros inputs son el punto 1, punto 2 y la distancia. Entonces, mensaje, ese va a ser nuestro mensaje a mostrar. Punto 1, almacenamos en nuestra variable A. De preferencia hay que colocar las variables cronológicamente o correlativamente. ¿Para qué? Para llevar una cuenta exacta de qué variables hemos utilizado, por lo cual mis inputs van a ser A, B y C. En este caso, punto 1, punto 2 y la distancia horizontal. Distancia horizontal. Lo almaceno a mi variable C. Ahora voy al proceso, que es el cálculo de la pendiente. ¿Qué me implica el cálculo de la pendiente? Que debo realizar la diferencia, o en este caso la resta de A menos B, o el punto mayor menos el punto menor. A menos B dividido entre la distancia horizontal. La distancia horizontal es mi variable C. Y esto lo multiplico por 100. Para este caso puedo utilizar el signo de la multiplicación o directamente colocarlo de la manera que está en el programa.
y lo almacenaré a mi variable p, y después quiero que se me muestre esa variable calculada, o en este caso la pendiente. Ahora procedemos a la ejecución del programa. Punto número 1, 2528. Punto número 2, 2503. Distancia horizontal 70. Ahí aparece un error. A ver, revisemos. Ya. Aquí tenemos un error por haber omitido ese valor. Vamos, ejecutamos nuevamente. 2528, 2503, distancia 70, y ahí tengo 31.71428.571. Ahora, ese es el resultado que me debe mostrar, o que yo buscaba. Para hacerlo más estético, podría colocarle aquí un mensaje que indique pendiente. Está correcto. Ahora también podemos colocarle ese 100 aquí. Vamos nuevamente. 2528, 2503, 70 y la pendiente. Ahí tengo cálculo de la pendiente, pero he colocado también el mensaje mal. No importa, porque solamente es un mensaje, no afecta al cálculo de nuestra pendiente. Ahora pasaré a corregir, y también que nuestro programa nos lo redondee, que ya no aparezca con todos los decimales, sino con, en este caso, 3 decimales. Corto la ejecución. Primero corrijo el mensaje pendiente, y aquí le puedo colocar una sentencia que es para redondeo. Busco zip catálogo. La sentencia es rnpix. Aquí está, buscamos rnpix. ¿Qué vamos a redondear? La variable p, coma, ¿con cuántos decimales? 3, y que nos muestre. Si es que estaríamos cometiendo algún error, a la hora de ejecución nos va a mostrar ese mensaje de error. Salimos del programa, vamos nuevamente a ingresar datos. 2528, 2503, distancia horizontal 70, y ahí pueden apreciar que estamos obteniendo un valor exacto al que se nos ha mostrado en el video. Continuando, pasaremos a realizar el cálculo de cotas a partir de pendientes. Primero observaremos el video, y a partir de ese video que nos muestre el algoritmo del cálculo de cotas, realizaremos el programa. En otras ocasiones tendremos solo un punto de partida, la distancia horizontal y el valor de la pendiente. Con esos datos deberemos plasmar un segundo punto en el terreno. Obtendremos un dato denominado factor K, que es una constante, con la cual obtendremos la diferencia de alturas. Para ello utilizaremos esta fórmula. Con este cálculo encontraremos las distancias verticales. Enseguida procederemos con una simple resta, con la cual obtendremos el valor de la cota del punto final. Ahora que tenemos el punto final, deseamos encontrar dos puntos intermedios a una distancia parcial de 30 metros, valores que podremos encontrar de la misma forma en la que encontramos la cota final.
Para calcularlas deberemos obtener distancias verticales parciales de cada punto, utilizando el factor k y el valor de cada distancia horizontal parcial hacia cada punto. De esta manera obtendremos las cotas de los puntos intermedios. Una vez que ya tenemos fórmulas, procedimientos, inputs, outputs de nuestro algoritmo, pasaremos a la codificación. Vamos al emulador, programa, y este será nuestro programa con el nombre de cotas. Enter. Como primer dato de entrada tenemos el punto de inicio. Entonces, punto inicio. Lo almacenamos a nuestra variable a. Siguiente dato de entrada es la pendiente. Lo almacenamos a nuestra variable b. Continuando con la distancia horizontal. Distancia horizontal. Lo almacenamos en nuestra variable c. Con estos datos ya procedemos al cálculo de nuestro factor k. Entonces, mensaje factor k. ¿Y cómo calculamos el factor k? No es más que la pendiente dividido entre 100. Pendiente está almacenado a nuestra variable b dividido entre 100, y este valor lo almacenamos en nuestra variable d, pero queremos que nos muestre esa variable d, entonces colocamos el triángulo. Seguido nos pide o calculamos la distancia vertical. Colocaremos mensaje que es la distancia vertical. Antes podemos también colocarle algún, en este caso, redondeo a nuestro factor k. Utilizamos el catálogo Shift4, la sentencia rndfix, b dividido entre 100, coma, con cuántos decimales deseamos trabajar, 3, cerramos paréntesis y lo almacenamos a la variable d y que nos muestre. Aquí distancia vertical, retorno de carro. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia vertical? No es más que el factor k, que en este caso es la variable d, multiplicado por la distancia horizontal, que es nuestra variable c, d por c. Cuando es una multiplicación simple de dos variables, podemos colocar directamente dc, y el programa o la calculadora va a suponer que es una multiplicación, y lo almacenamos a nuestra variable e, que nos muestre la variable e. Siguiente paso es colocar la distancia parcial. Distancia parcial como input, dato de ingreso. Lo almacenamos en nuestra variable f.
Ya tenemos en nuestra variable f. Luego empezaremos a trabajar con un ciclo, en este caso ciclo condicional, para lo cual necesitamos un contador, almacenar un contador, en este caso 1, lo almacenamos en nuestra variable g. ¿Para qué? Para que este contador nos sirva para controlar. Ahora vamos a colocar nuestro ciclo do. ¿Qué hace el ciclo do? Mientras esté do, va a realizar todo lo que está después de esa sentencia. Do sería hacer. ¿Hacer qué? Hacer todo lo que está debajo de esa sentencia. En este caso, primer paso, vamos a borrar pantalla para que cada vez que nos muestre un dato se borre. Ahora colocamos un punto. Ahora pasaremos a utilizar la sentencia locate. ¿Para qué sirve esta sentencia? Para posicionar en un determinado lugar de la pantalla un dato, un número. Para nuestro caso, en la columna 7, fila 1, que nos muestre la variable g, para que sea nuestro primer punto. Ahora, ¿cómo obtenemos ese valor? Ese valor no es más que el valor inicial, que sería nuestro punto de inicio, menos nuestra variable g por la distancia parcial. La distancia parcial es f, g por f, y este valor multiplicado por el factor k, y nos muestra ese resultado. Seguido, nuestro contador g se incrementa en una unidad y se vuelve a almacenar a nuestra variable g. Luego, nuestra condición. ¿Qué condición le vamos a colocar? Mientras nuestra variable g por nuestra variable, que sería la distancia parcial es f, mientras g por f sea menor ¿a qué? Menor a nuestra variable c, que c es nuestra distancia horizontal. Y como último valor a calcular, colocaremos cota final, y la cota final no es más que el cálculo de nuestra cota inicial, que sería la variable a, menos nuestra variable que sería la e, que es la distancia vertical, a menos e, y lo almacenamos en nuestra variable h, y que nos muestre ese resultado. Ahora procedamos a la ejecución de nuestro programa para ver si está correcto. Cotas. Punto de inicio: 2527 metros sobre el nivel del mar. Pendiente: 15.58.
Distancia horizontal 77 metros. Factor K 0.156. Distancia vertical 12.012 metros. Distancia parcial. Como nuestro ejemplo nos dice cada 30 metros. Entonces debemos tener dos puntos, porque solamente tenemos 77 metros en la distancia horizontal. Punto número 1, 2522.32. Punto número 2, 2517.64. Y punto final o cota final, que sería 25.14988. Ahora, para que se parezca a nuestro ejemplo o a nuestro algoritmo, podemos cambiarle aquí punto final. Punto final. Final. Y aquí también podríamos colocar un borrado de pantalla. Salimos y empezamos. Punto de inicio 2527, pendiente 15.58, distancia horizontal 77, factor K 0.56, distancia vertical 12.02, distancia parcial cada 30 metros 2522.32, 2517.64, punto final 25.14988. Ahora, lo único que vamos a hacer en la siguiente ejecución del programa, vamos a cambiar nuestra distancia parcial, que ya no sea 30 metros, sino que cada 11 metros. Entonces, punto de inicio 25.27, pendiente 15.58, distancia 77, factor K 0.56, 0.156 está bien, correcto. Distancia vertical 12.012 metros. Distancia parcial, que ya no sea 30 metros, sino que cada 11 metros. Primer punto 25.25284, está bien. Punto 2, 25.23568. Punto 3, está correcto. Punto 4, punto 5, punto 6. Y la cota o el punto final. Con esto se habría concluido en la realización de este programa. La realización de más programas mediante algoritmos que vamos encontrando. Para este caso utilizaré matrices y ciclos. Como en el ejemplo anterior, tenemos una documentación la cual nos muestra los pasos, entradas y salidas que vayamos a necesitar en la ejecución del programa. Como datos de entrada tenemos nuestra matriz A y nuestra matriz B. Tenemos el proceso, que ahí nos indica que siempre nuestra primera variable x o nuestra variable x1 va a ser una constante que va a ser 0, y debemos considerar las casillas llenas de la matriz B, pero tomo los valores de la matriz A. En este caso, si está llena la fila 1, columna 1, que representa 400, debo tomar los valores de mi matriz A, que serían x1 más y1 es igual a 18. Ahora paso a mi fila 1, columna 2 de la matriz B, que tiene 100. Entonces debe ser x1 más y2 igual a 12. La casilla de la matriz B, x1 y y3, o sea, fila 1, columna 3, no tiene ningún valor, entonces no se toma en cuenta. La fila 1, columna 4 de mi matriz B también no tiene ningún valor, entonces no se considera.
solamente deberé considerar los valores que están con algún número. Las casillas que estén sin ningún valor no se tomarán en cuenta, lo cual obtendré un sistema de ecuaciones. Para mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones. Tengo un sistema de 8 ecuaciones con 8 variables. Entonces esto es un sistema que tiene solución. Aplico algún método, podría aplicar matriz inversa, eliminación gaussiana o cualquier otro método y tengo mi solución al sistema. ¿Para qué? Para obtener x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 y a partir de eso obtener los valores de mi matriz B que están sin elementos en las casillas. En este caso sería x1, y3, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, fila 2, columna 1 y así sucesivamente. Ahora pasaremos a la codificación de este programa o a la realización del programa. Nuevo y le colocamos matrices. Como primer paso debemos ingresar nuestros valores. Entonces antes nos vamos a matrices y le damos una dimensión de 4 filas por 4 columnas y almacenamos nuestra matriz 18, 12, 22, 24, 14, 11, 32, 19, 34, 20, 25, 17, 16, 21, 26 y 13. Ya tenemos la matriz A. Ahora vamos con la matriz B. 4 filas, también 4 columnas. Siempre las dos matrices van a ser de la misma dimensión. Aquí tenemos fila 1, columna 1, 400, fila 1, columna 2, 100, fila 2, columna 2, 200, fila 3, columna 2, 180, fila 3, columna 3, 320, fila 3, columna 4, 200 y fila 4, columna 4, 360. Ya tengo A y B, entonces voy a la realización del programa. Borraré la pantalla y quiero que me muestre tal como está en el documento. Matriz A y que me muestre opción matriz A. Como es lo mismo para B, copiaré todo con Shift 8, F1 y Shift Paste. Y aquí le cambiaré B y aquí lo propio. Como siguiente paso, debo obtener la dimensión. Si obtengo la dimensión de la matriz A, va a ser lo mismo para mi matriz B. Entonces voy a opciones de matriz y busco la dimensión. Dim mat A. Seguido, esa dimensión se almacena en algún lugar. Ese lugar es la lista ANS. En la posición 1, que sería mi fila, y lo almaceno a mi variable A, siempre correlativa, y lo propio, copio, copiar y pego. Pero en este caso va a ser la posición 2 y esto va a ser mi variable B.
Seguido de esto, inicializo una lista con un solo elemento, con el valor de 0. Lo almaceno a mi lista 1. Ahora pasaré a ver cómo está corriendo el programa. Matriz A me muestra la matriz A, matriz B me muestra la matriz B y nada más. Ahora voy a estadística. Como he inicializado la lista 1 con 0, allí está la lista 1 inicializado con 0. Ahora procedo a que me muestre la lista ANS. Voy a lista ANS y ahí tengo 4 y 4. La primera fila o el primer elemento es para la fila 4. El segundo elemento es para la columna. ¿De dónde o de qué? De mi matriz A. Sería 4 por 4. Voy al programa. Como siguiente paso, inicializo un contador. Un contador puede ir con el valor que nosotros queramos o necesitemos. Para mi caso yo voy a utilizar 0 y que se almacene mi variable C. Ahora, como estoy trabajando con matrices, siempre se utiliza los ciclos. Ciclo for 1, que va a ir las filas desde 1 hasta la variable A, que es la cantidad de filas de mi matriz A. Otro ciclo for para que vaya desde 1, mi variable E, hasta la cantidad de columnas, que sería B. Ahora, como nos ha dicho que solamente tomemos en cuenta las filas y columnas que estén con elemento, en este caso pregunto si mi matriz B, si la matriz B en la posición B con los valores de D, E es diferente de 0, ¿qué implicaría? Que tiene un elemento. Entonces sí o sí necesito trabajar con esos valores y utilizo sentencias lógicas. Y la matriz como la matriz A nunca va a tener valores distintos de 0, podría omitir esa condición. Entonces solamente coloco si la matriz B en su posición D, E es diferente de 0, entonces ¿qué debo realizar? Mi contador se incrementa, C más 1 y se almacena al contador y le digo que 10 multiplique por mi fila, que sería D, más mi variable E, y eso almacené a dónde, a mi lista 1 en la posición 2 por C menos 1, 2 por C menos 1. Y el elemento de mi matriz A, opción matriz A, también en la posición D, E, se almacene en la lista 1, posición 2 por la variable C. ¿Qué estoy haciendo con esto?
estoy haciendo que solamente se almacenen fila y columna en los elementos impares de mi lista y los datos de mi matriz A que están en la matriz, que ya tienen los datos llenos en la matriz B, se almacenen en los elementos pares de mi lista 1. Finalizo mi estructura selectiva, luego finalizo mis ciclos for con next y next. Para ver lo que les estoy indicando, voy a realizar esto, lista 1, y que me muestre los resultados. Matrices, matriz B. Hay un error, revisemos. Aquí me falta un retorno de carro. Ahora sí, enter, enter, y ahí tenemos. Si se fijan, esta es la posición 1, 1, sería x1 y e1, y tiene almacenado 18. Aquí tenemos x1 más y1 tiene 18. Aquí tenemos 1, 1, 18. Luego 1, 2, fila 1, columna 2 tiene almacenado a 12. Aquí lo mismo. Luego fila 2, columna 2 tiene almacenado a 11. Y así sucesivamente. Con lo cual tendríamos almacenados 14 datos. Y aquí, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 valores, pero más otros 7 que indican dónde están almacenados, en qué lugar de la matriz están almacenados. Tendríamos 14. ¿Para qué? Para posteriormente indicar en qué lugar de mi matriz es que están almacenados esos datos. Elimino esto y procedo a utilizar otro ciclo for para sacar los elementos de mi lista. For 1, entonces de ¿hasta dónde? Hasta la dimensión de mi lista 1. Opción lista, dimensión de mi lista 1, pero dividido entre 2. Ya está. Ahora borro pantalla y coloco la sentencia o el mensaje que me indica X. Ahora utilizo la sentencia para localizar o colocar un determinado valor en una posición. En la posición 2,1 que me coloca el mensaje o el resultado. ¿Qué resultado? El resultado que sea el valor entero. Entonces voy al catálogo y busco int, que representa esto, la parte entera. ¿Entera de qué? La parte entera de mi lista 1. ¿En qué posición? Aquí le voy a colocar la posición. Lista 1 en la posición 2D menos 1. 2D menos 1. Dividido entre 100. Dividido entre 10, perdón. Dividido entre 10. Ya está. Retorno de carro
o exe, nuevamente la sentencia para posicionar un valor en pantalla. Locate en la columna 3,1 que me muestre el mensaje más. Ya está, más y enter. Luego nuevamente la sentencia posicionar en la posición 4,1 el valor de mi variable y. Como esto va a ser lo mismo, copiaré hasta cierto lugar. Copiar y pegar. El siguiente va a ser en la posición 5,1. 5,1. ¿Y qué necesito? Que la parte decimal, que va a ser mis columnas, multiplica por 10. 10 por la parte decimal se obtiene con frac, o la parte fraccionaria. ¿Parte fraccionaria de qué? De mi lista 1, posición de fila y columna 2D menos 1. 2D menos 1 dividido entre 10. Ya está. Nuevamente la sentencia para posicionar en un determinado lugar, que va a ser 6,1, que me muestre el mensaje igual. Y por último, en la posición 7,1, me muestre el elemento de la lista 1 en la posición 2D. Y como es que finalizar, que me muestra. Y finalizo mi ciclo for. Ahora procedo a ejecutar. Matriz BA y me muestra x1 más y1 18, x1 más y2 12, x2 más y2 11, x3 más y2 20, x3 más y3 25, x3 más y4 17, x4 más y4 13. Con esto ya estoy obteniendo el primer paso de mi programa que está en el documento. Como nuestro programa tiene el valor de x1 igual a 0, podemos también agregarlo al programa. ¿Dónde va esto? Aquí. Borramos pantalla. Y colocamos x1 es igual a 0 y que nos muestre ese valor. Con esto ya estaríamos obteniendo tal y como nos muestra en el documento. x1 igual a 0, x1 más y1 igual a 18, x1 más y2 12, 11, 20 y así sucesivamente. Ahora continuemos. Seguido colocamos un mensaje que nos indique resolviendo el sistema. Resolviendo el sistema, que nos muestre un mensaje. Resolviendo el sistema
Ya está, que nos muestre. Seguido vamos a inicializar ahora nuestra lista 2. Inicializamos la lista 2. ¿Y con qué valor ahora voy a inicializar? Con el valor 11. ¿Por qué? Porque ese sería la posición de mi primera ecuación. En la fila 1, columna 1 de mi matriz, va a estar almacenado mi primer elemento de mi sistema de ecuaciones, que va a ser un 1. Ahí está en lo correcto. Ahora utilizamos otro ciclo for. Por 1, entonces a mi variable d hasta la dimensión de mi lista 1 dividido entre 2. Ahora utilizo 10 por la variable d más 1. Porque estoy colocando d más 1, porque mi primer valor es 11, que está en la posición 1. D más 1 que inicializa en 1 sería 2, más catálogo, la parte entera. ¿De qué? De mi lista 1 en la posición d menos 1, de 2d menos 1, 2d menos 1 dividido entre 10, lo almaceno a mi lista 2 en la posición 2D. Ya está. Ahora nuevamente 10 por variable d más 1 más la variable a más 10 por la parte fraccionaria de mi lista 1 en la posición de 2d menos 1, 2d menos 1 dividido entre 10. Lo almaceno en mi lista 2. Lista 2 en la posición 2d más 1. 2d más 1. En la posición 2d más 1, retorno de carro con next. Ahora procedo a ver qué es lo que he almacenado en mi lista 2. Matriz A, matriz B, x1, tengo el primer paso resolviendo el sistema y me muestra 11, 11, 2, 1, 2, 5,
3-1, 3-6, 4-2, 4-6, 5-3, 5-6, 6-3, 6-7, 7-3, 7-8, 4-8-8. ¿Y qué representa estos valores? No es más que en las posiciones que se encontrarán los valores de 1 de mi sistema de ecuaciones de 4×4. Ya está. Ahora doy la dimensión de mi matriz, que será parte del sistema de ecuaciones, que conforma A más B filas, coma, A más B columnas. Se almacenan o son la dimensión de mi matriz C. En las matrices también estamos yendo correlativamente, y lo propio para la matriz de coeficientes, que en este caso va a ser A más B filas, coma, una columna, y esto se almacena en mi matriz D. Mi matriz D. Almaceno el valor inicial de 1 en la posición de la matriz C 1, 1 se almacena en la matriz C posición 1, 1, fila 1, 1, como siempre va a ser constante. Ahora, como es matriz, siempre utilizaré un ciclo for. 1, entonces B hasta A más B menos 1. A más B menos 1. Como A y B van a cambiar, van a ser siempre una determinada cantidad de variables, y estamos trabajando de forma más genérica. 0 entonces E, 0 entonces E hasta 1. Uno se almacena en la matriz C, fila y posición. Va a ser el valor entero int de qué, de mi lista 2 en la posición 2D más E, 2D más E, dividido entre 10. Eso es para mi fila. Eso es para mi fila. Para mi columna va a ir 10, la parte fraccionaria, de que también de mi lista 2 en la posición 2D más E, 2D más E, dividido también entre 10. Retorno de carro, finalizo mi ciclo for, coloco lista 1 en la posición D, se almacena
a mi matriz D en la posición D más 1. ¿Por qué en esa posición? Porque va a ser el segundo elemento, porque el primero es 0, x1 vale 0. Y con eso finalizo mi segundo ciclo for. Ya está. Y con eso estaría llenando mi matriz C y mi matriz D. Ahora puedo mostrar ambas matrices. Opción matriz C y matriz D. Ejecuto el programa. Matriz A, matriz B. Estoy al sistema. Para resolver el sistema eso estoy pasando a una matriz, que sería mi matriz C. Aquí aparece error de argumento. A ver, revisemos en qué parte hemos cometido el error. Dice, el segundo ciclo for 1 almacenamos en la matriz C, que sería el valor entero de ¿qué? De mi lista 2, que sería 2D más C dividido, aquí está, esto he cometido el error y no es paréntesis, sino es, ahí está, dividido entre 10, coma 10 frac listos de dividido entre 10, next, correcto, y con eso seguimos ejecutando. Resolviendo el sistema, y ahí tenemos. ¿Eso qué representa? Donde tenemos unos y ceros, representa el sistema de ecuaciones que se está conformando. Eso en la matriz C. Y en la matriz B, los valores que se están almacenando. Y tenemos 11, 18, 12, 22, 11, 32. Pero esto está mal, porque deberían ser 0, 12, 0, 18, 12, 11, 20, 25, 17, 3. A ver, revisaremos. Se indica a partir de aquí que los elementos de la lista 1, aquí está el error, lista 1, 2D deben ser almacenados a la matriz D más 1, 1. Ya ver, revisemos aquí nuestra matriz D, que nos muestre, y esa matriz D debe ser 0, 18, 12, 11, 20, 25, 17 y 13. Hacemos correr el programa. Ahí está. 0, 18, 12, 11, 20, 25, 17 y 13. Hasta ahí estamos todo correcto. Ahora, como siguiente paso, realizaremos la resolución del sistema de ecuaciones. Hay varios métodos, pero nosotros vamos a utilizar un método fácil, que sería la matriz C, pero
inversa. La matriz inversa de C multiplicado por la matriz D. Matriz D. Con lo cual obtenemos la solución de nuestro sistema y lo almacenamos a la propia matriz D. Ya. Como siguiente paso, un ciclo for. Un ciclo for. Y ese ciclo for, desde 1 a la variable D, estamos utilizando mucho la variable D porque esa variable nos representa algún valor importante en nuestros cálculos, o sea que podemos sobreescribir ese valor de la variable D. A más B, A más B. Ahora, preguntamos si el valor de D, de la variable D, es menor o igual o es mayor o igual que A, entonces que nos borre la pantalla, y nos muestre X espacio igual y la sentencia locate. Locate en la posición 2,1, y la variable D. Después copiaremos eso también. Copy, paste. En la posición 4,1 nos muestre la matriz D en la posición D,1 y el triángulo. Si se cumple esa condición, pero si no se cumpliera, por falso, que también borre pantalla y nos muestre la variable y espacio, y utilizamos esto mismo. Clic, copiar, paste. Nos muestre 2,1, pero ya no va a ser la variable D, sino va a ser D menos la variable A. D menos A, y en la posición 4,1 la variable D menos 1, D,1. Correcto. Y finalizamos nuestra estructura de selección y finalizamos nuestro ciclo for. Ahora revisemos hasta ahí qué estamos obteniendo. Matriz A, B, ahí está el primer paso. Resolviendo el sistema, x1 igual a 0, x1 igual a 0, x2 menos 1, x3 igual a 8, x4 igual a 4, y1 igual a 18, y2 igual a 12, y3 igual a 17, y4 igual a 9. Hasta ahí estamos resolviendo el sistema. Tan solo nos falta como último paso pasar al segundo paso. Entonces aquí colocamos borrar pantalla, segundo paso, y para el segundo paso
inicializo un contador, nuevamente C, un ciclo for, 1 entonces D, 1 entonces la variable D hasta la variable A, y nuevamente copio esto, 1 entonces la variable E hasta la variable B. Ya, ahora pregunto si la matriz B en la posición D, E es igual a 0, entonces ¿qué debo realizar? Incremento el contador, C más 1 se incrementa, y coloco opción matriz A en la posición D, E, se almacena en la lista 1, posición 2C menos 1, 2 por C menos 1. Luego 10 por la variable D más la variable E lo almaceno en la lista 1, posición 2 por C, 2C, y finalizo mis dos ciclos for. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo los valores donde están almacenados los datos de B13, B14, B21, B23, los datos de la matriz B. Este segundo paso lo vamos a mover hasta aquí, corto y lo pego. Ya estaríamos finalizando nuestro programa. Nuevamente mi contador inicializo en 1 esta vez. Utilizo ciclo for con for 1 a mi variable D para inicializar. ¿Hasta dónde? Hasta la dimensión de mi lista 1 dividido entre 2. Ahora borro pantalla y coloco mensaje B espacio igual. Ahora la sentencia para localizar o colocar en una determinada parte de la pantalla. Locate 2,1, coma, lista 1 en la posición 2 por C. 2 por C. Enter. Y copiaré lo mismo. Clip, copy y Shift 9, pegar. Va a ser en la posición 5,1
que va a ser la lista 1, 12 menos 1. 12 menos 1. Nuevamente utilizo esto, pero va a ser en la posición 7,1, pero ya no va a ser la lista sino el mensaje de menos. Nuevamente coloco en la posición 8,1 y va a ser el mensaje de X. Posteriormente en la posición 9,1 va a ir el entero, opción el entero. Buscamos en el catálogo, siempre que no se acuerden, el entero. ¿De qué? De mi lista 1 en la posición 2 por C dividido entre 10. Dividido entre 10, correcto. En la posición 10,1 colocamos un signo. Después en la posición 11,1 coloco mensaje de la variable y. La variable y, seguido de en la posición 12,1 coloco 10 por frac paréntesis lista 1 12 dividido entre 10 y cierro paréntesis. Luego coloco nuevamente en la posición 13,1 mensaje de igual. Mensaje de igual en la posición número 14 coloco lista 1 2C menos 1 menos la matriz D en su parte entera, de que de la lista 1 en su posición 2 por C dividido entre 10, coma en la posición 1 menos matriz D en la posición A, A más 10 frac
que es la parte decimal, a más 10 frac de qué, de mi lista 1 en la posición 2 por C, 2 por C dividido entre 10,1 y que me muestre C más 1, se incrementa la variable C y finalizo mi ciclo. Y por último borro pantalla. Ahora revisemos. Matriz A, correcto. Matriz B, correcto. X1 es igual a 0, 18, 12, 2, 2, 20, 25, 13. Resolviendo el sistema, X1 0, X2 menos 1, X3 8, X4 4, Y1 18, Y2 12, Y3 17, Y4 9. Segundo paso. Verifiquemos el segundo paso. B1 3, 22 menos X1, ya, ahí tenemos un pequeño error. Vayamos a corregir el valor de igual. Valor de igual está 13. Y también aquí arriba, donde es el primer paso. Está nuestro mensaje de primer paso. Hemos colocado mat b y aquí un mensaje. Texto. Primer paso. Matriz. Primer paso. X1 igual a 0, está correcto. Resolviendo el sistema, X1 0, correcto. Segundo paso. Dice 22 menos X1 menos Y3 es igual a 5. Veo 14 es igual a 24 menos X1 menos Y4 es igual a 15 menos 3, 16, 11, 8. Dice B31 es 34 menos X3 menos Y1 es igual a 8. B41 es igual a 16 menos X4 menos Y1 igual a menos 6 es igual a 5 igual a 5. Con esto habríamos finalizado el programa y ahora, para ver que nuestro programa está correcto, verificaremos con otro programa o con otro ejemplo diferente. Entonces iré a cambiar las matrices, borro todo y almaceno. Dimensión, en este caso ahora es de 3 filas por 4 columnas y almaceno los valores 8, 6, 10, 9, 9, 12, 13, 7, 14, 9, 16 y 5. Ya está mi matriz A. Ahora mi matriz B siempre tiene que ser igual que A igual a B, 3 por 4. Coloco 25, 10,
aquí coloco 20, 30, 9 y 30. Procedo a la ejecución del programa. Matriz A, correcto. Matriz B, correcto. Primer paso. X1 0, X1 más Y1 8, X1 más Y2 6, X2 más Y1 igual a 9, X2 más Y3 13, X3 más Y2 9, X3 más Y4 5. Resolviendo el sistema X1, X1 0, X2 1, X3 3, Y1 8, Y2 6, Y3 12, Y4 2. Segundo paso. B1 3, 10, X1 menos X3 igual a menos 2. Aquí B1 14, 9 menos X1 menos Y4 igual a 7. Correcto. El siguiente igual, correcto. El siguiente lo propio. B31 lo propio. B33 lo propio. Con lo cual el programa estaría concluido. Muchas gracias. Con esto espero haber cumplido el primer video introductorio del curso de programación que estaré dictando. Bueno, muchas gracias y perdón por haberles hecho esperar